la primera expositora del día de hoy. Gracias, Onza. Ella es Vivian Lombardini, es profesora y licenciada en filosofía por la UCA. Actualmente está haciendo su tesis de doctorado en David Hume y Thomas Reid, de quien nos va a contar hoy. Es docente desde el año 1993 en la UCA y actual profesora protitular de Filosofía y Antropología en las Facultades de Ingeniería y Ciencias Económicas y profesora adjunta en la Facultad de Psicología y Psicopedagogía. Es profesora del Departamento de Ingreso a Distancia en la UCA. Le damos un fuerte aplauso y desde ya muchas gracias, Vivian, por tu tiempo y tu sabiduría. Bueno, les cuento un poquito que lo que yo estoy preparando en este momento es un trabajo de investigación que está en curso, no está terminado, entonces yo lo que voy a hacer es presentarles mínimamente los contenidos que yo estoy desarrollando y digamos cuál es el lineamiento de esta investigación. El título de lo que yo estoy investigando, o por lo menos en este curso, lo presento como el origen de un debate durante la Ilustración escocesa. El debate es puntualmente entre dos pensadores que son David Hume y Thomas Reid. Por ahí convendría la primera parte, por ahí me voy a detener en algunas cuestiones históricas, porque es lo que en este momento me está llevando tiempo en cuanto voy haciendo un armado de todo el entramado del debate. Porque lo que hay que aclarar es que si uno piensa en un debate, piensa que por ahí estos dos pensadores se pusieron a conversar o debatieron públicamente, pero en realidad eso nunca pasó, sino que se remitió a una cierta cantidad de cartas que se mandaron entre ellos, a un contexto histórico que estaba sosteniendo la posibilidad de este debate, y también a, digamos, a lo que continuó siendo después el debate, una vez inclusive que Hume muere, que muere antes que Thomas Reid. La Ilustración escocesa fue por demás interesante como, digamos, época. La Ilustración, digamos, se desarrolla a partir de la segunda mitad del siglo XVIII en Escocia, y algunos consideran que fue una auténtica era de oro por la cantidad de hombres importantes, brillantes, intelectuales que ellos tuvieron, ¿no? Se preocupaban por las problemáticas de la época, eran reconocidos y respetados, eran profesores de las universidades, participaban en política, pertenecían a la Iglesia de Escocia, y todos ellos tuvieron, digamos, un papel preponderante, a tal punto que a partir de la segunda mitad del siglo, avanzada la segunda mitad del siglo XVIII, existen cartas entre ellos que justamente dicen que les llama la atención que, digamos, después de haber vivido una primera parte del siglo XVIII muy convulsionada por guerras políticas y religiosas, Escocia haya comenzado a brillar como fue, ¿no? Como sucedió. Cito, por ejemplo, hay una carta que escribe uno de los biógrafos que se llama Stuart, tanto de Adam Smith como de Thomas Reid, que él dice que se refiere al brote repentino de genios en este país, ¿no? Justo después del levantamiento de 1745, que fue el último levantamiento jacobita. Entonces, inclusive Hume le escribe a un amigo que siempre le escribe, que es Eliot de Minto, y le dice, es asombroso ver cuántos hombres de gran ingenio produce actualmente este país. No es extraño que ahora que hemos perdido a nuestros príncipes, el parlamento, el gobierno independiente, incluso la presencia de nuestros principales nobles, a pesar de todas esas circunstancias, podríamos realmente ser el pueblo más distinguido a nivel de producción literaria en estos momentos, ¿no? Los escoceses se enorgullecen, digamos, de la situación cultural que están viviendo, y una cuestión importante es que ellos trabajaban mucho, tenían escuelas parroquiales con las que intentaban alfabetizar a la población, y por supuesto tenían cuatro universidades, que eran St. Andrews, Glasgow, Aberdeen y Edimburgo, ¿no? Entonces toda esta explosión cultural de alguna manera da lugar a hombres brillantes, como por ejemplo podemos mencionar a Francis Hutcheson, que fue un gran profesor de Glasgow, a Adam Smith, por supuesto, algunos científicos como James Watts o Joseph Black, y sobre todo a nuestros protagonistas, ¿no? Que son David Hume y Thomas Reid. Ahora, la idea mía es presentar un poquito qué es lo que yo estoy haciendo, es cómo se origina este debate. Mínimamente presento, para no hacerlo tan extenso, la vida de estos, no la vida, sino los datos más importantes de estos dos filósofos.
Tienen coincidencias inclusive en la época en que vivieron, porque Hume nace en 1711 y Reed nace en 1710, ¿no? Son muy contemporáneos, hasta inclusive, es raro, pero nacieron del mismo día, ¿no? El 26 de abril, con diferencia de un año. Pero bueno, más allá de lo anecdótico, Hume probablemente, yo creo, ¿no?, que Hume fue el pensador más brillante que tuvo la Ilustración escocesa. Hay un montón, o sea, Hume es muy conocido, de eso no hay duda, y abundan libros de todo tipo, y llega, digamos, hasta nuestra época con muchísimas interpretaciones distintas. Hay quienes lo consideran un escéptico absoluto, hay otros que lo ven como un fenomenista, y hay otros que lo que consideran un naturalista, o una mezcla. Yo principalmente, que es el autor que más estudié hasta ahora, pienso que es una mezcla de las dos cosas. Hume no es absolutamente un escéptico, y tiene una fuerte, digamos, tendencia naturalista. Ahora, él se forma en la Universidad de Edimburgo, los dos entran de muy chicos, como era en ese momento, y además de formarse con grandes profesores, estoy refiriendo a Hume, él forma parte de estos clubes o estas sociedades que eran muy comunes en Escocia, donde se reunían profesores y alumnos a debatir cuestiones que tenían que ver con la filosofía, con la teología, con las leyes, pero lo hacían fuera de la universidad, ¿no? Como para romper un poco la rigidez del ámbito académico. Y entonces él se forma parte de un club que se llamaba Rankenian Club, que tenía el nombre porque era el lugar el de la taberna donde ellos se encontraban para debatir, y del dueño, ¿no? Y entonces ahí tuvo contacto con profesores brillantes, que de alguna manera lo formaron. Ahora sí, la formación de Hume, a diferencia de lo que va a pasar con Reed, es muy humanista. Inclusive Hume, la familia que quería que él fuese abogado, él se negó rotundamente a estudiar la carrera de las leyes. Después que termina y se va de la universidad, aproximadamente a los 15 años, él ya no, se dedica es autodidacta, se dedica a leer, y bueno, esa es un poco la formación que tiene Hume. No es tan bueno en la parte, digamos, de la física. Algunos biógrafos dicen, podía leer, por ejemplo, no sé, el Tratado de Óptica, pero jamás hubiera podido leer los Principia de Newton, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenía esa formación que sí por otra parte la tuvo Reed. Entonces, mínimamente, Reed, ¿qué hace? Él también va a la universidad, solamente que va a la Universidad de Aberdeen, y estudia también, se forma y pertenece, perdón, a una de las familias más brillantes de la época, porque su madre era una tal Gregory, que había un montón de, digamos, muchos Gregory que conocían y eran brillantes en matemática, en física, son los que introdujeron a Newton en la Universidad de Edimburgo, de manera tal que había Reed perteneció a una familia muy, muy, muy cultivada, de mucha importancia a nivel intelectual. Él estudia a los clásicos, él también va a estudiar al Marischal College en Aberdeen, y entre los años entra más o menos en el 1722 y se va en 1726, y luego entra a la Iglesia de Escocia, es decir, entre 1726 y 31 realiza los estudios para ser ministro de la Iglesia Presbiteriana. Y ahí él también se dedica a estudiar en la biblioteca y a formarse, digamos, trabaja en una biblioteca donde se puede formar mucho más y seguir estudiando. Pero bueno, un dato clave es que la formación de Reed es mucho más científica, y esto se nota cuando uno lee que es lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Leyendo, por ejemplo, la investigación de Reed sobre la mente humana, según los principios del sentido común. Se nota en él un análisis científico de lo que él está haciendo, ¿no? En cambio, bueno, Hume tiene otra perspectiva de la filosofía, y además, bueno, digamos, discrepan en la manera de interpretar, ¿no?, la realidad. Pero si yo estoy hablando de un entramado, bueno, el entramado es un poco lo que estoy haciendo, no juntar las partes históricas y tratar de asociarlas a las cuestiones filosóficas, porque esto fue un debate filosófico.
Entonces, ¿cuál es el origen de ese debate? El origen de ese debate es el libro que escribe Hume siendo muy joven, que lo publica en el año 1739, y que es el Tratado de la Naturaleza Humana, y se titula, el título completo es Un intento o un ensayo, mejor dicho, para introducir el método experimental de razonamiento en las cuestiones morales. Las cuestiones morales para los filósofos modernos es la cuestión que tiene que ver con el hombre, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver con el hombre. Las cuestiones de la naturaleza es la filosofía de la naturaleza, la filosofía moral es la filosofía del hombre. Entonces, si bien el libro este está publicado en el año 1739, es muy probable que Hume lo haya pensado desde muy joven. Inclusive él así lo dice, que es un libro que él publica, ya lo tenía pensado cuando tenía 21 años, y que lo escribe aproximadamente a los 25, lo publica, pero también hay algunas cartas donde él dice que había quemado unos manuscritos a los 20 años, que eran unos manuscritos que había escrito probablemente a los 18, de manera tal que él cuando sale de la universidad ya empieza a pensar en una nueva filosofía basada en Newton y en Locke, o sea que parta de estas ideas, ¿no? De aplicar el método experimental por un lado, siguiendo los lineamientos de la filosofía que proponía Locke. Ahora, la cuestión es que este tratado, él mismo dice, fue un problema porque él dice nació muerto en la imprenta. O sea, él lo que advierte es que no es que el tratado no lo hayan leído, yo creo que lo leyeron todos, no quedó nadie de los, digamos, no, eso es una suposición, no lo estoy comprobando a través de todos los textos, pero sí digo que es un libro que sembró, digamos, que fue difundido muy rápidamente, y que no había intelectual en ese momento que no conociera el tratado. Ahora, ese tratado no lo publica él con su nombre. Es más, la mayoría de estas cuestiones filosóficas Hume las publica de manera anónima, ¿no? Él sabe las consecuencias que puede traer este tratado. Entonces, bueno, finalmente, en el año 1739 y 1740, él publica los 3 tomos o los 3 libros del tratado, y el más complicado es donde él analiza la cuestión del conocimiento, ¿no? Y ahí por ahí voy a ir ahora en unos minutos para que se vea cuál es el debate que se genera con Reed, ¿no es cierto? El tema es que ya los intelectuales y los profesores de Edimburgo y de Glasgow, básicamente, y Aberdeen por supuesto, sabían de esta obra y sabían de los riesgos escépticos que traía la lectura de la obra, de tal manera que ellos lo que iban a tratar de hacer es evitar también que los estudiantes pudiesen leer, digamos, este tipo de textos, por los riesgos escépticos que podía alcanzar en la formación de los jóvenes. Y bueno, por ejemplo, en el año 1745, Hume intenta acceder a la cátedra de filosofía moral en Edimburgo, y no lo logra precisamente porque ya no está bien vista, o sea, el temor que tienen las autoridades es lo que podía llegar a enseñar y las consecuencias que podía traer su filosofía. Esto por supuesto que le molesta mucho a Hume, y bueno, escribe una especie de folleto que él publica anónimamente nuevamente, defendiendo al autor del Tratado de la Naturaleza, ¿no? Pero bueno, igualmente él no consigue la cátedra, y tampoco conseguirá luego, más creo que en el año 1752, él quiere acceder a la cátedra de lógica en Glasgow, y no puede. Era la cátedra que dejaba su amigo, que era muy amigo de él, Adam Smith, y esa cátedra que deja Adam Smith se pasa a la cátedra de filosofía moral de Glasgow, que era la más prestigiosa en ese momento en Europa, y es una cuestión, digamos, también, ¿no? Para ver la importancia que tuvo Reed en el momento, que cuando Adam Smith se va de la cátedra de filosofía moral de Glasgow, quien toma esa cátedra es Reed, ¿no? Bueno, pero Hume nunca lo logró, digamos. Entonces, cuando se supone que Reed lee el tratado, se supone que lo lee aproximadamente cuando él era párroco en Newmarket, por los datos que yo pude ver a través de un biógrafo, que es Fraser, parece que lo lee entre 1740 y 1741, o sea, ahí nomás que se publica el tratado.
Pero recién las manifestaciones públicas de Reed contra la filosofía de Hume aparecen en el año 1756. Las cosas no son inmediatas, ¿no? Pasan años donde ellos van, inclusive Reed dice que leyó la obra de arriba para abajo, de todas las maneras posibles, hizo un análisis completo, ¿no es cierto? Y en el año 1758 se funda una sociedad entre Thomas Reed, otro pensador que se llamaba Beatty, Campbell y otros más, que se llama la Sociedad Filosófica de Aberdeen, conocida más comúnmente como el Wise Club, ¿no? Y ahí ellos se reunían cada 2 semanas para justamente escribir y producir y profundizar. ¿Y qué era lo que más leían? El Tratado de la Naturaleza Humana. Hasta tal punto que en un momento cuando se mandan una carta, Reed le dice a Hume, si yo no sé qué haríamos nosotros si usted dejara de escribir, ¿no? Como que la fuente, digamos, de inspiración de la filosofía de Reed es como una contracara, una contrapartida, pero que a él lo inspira para poder hacer su propia filosofía, ¿no? O dar su propia respuesta. Entonces, aproximadamente en el año 1700, entre el 1756 y el 1762, empieza a escribir muchos informes, Reed, sobre lo que está investigando, lo que, digamos, está basado entre los discursos que él daba a sus alumnos, lo que hacía en la sociedad, en el Wise Club, y va formando lo que es el proyecto de la obra que se va a oponer al Tratado de la Naturaleza Humana, que se llama La investigación sobre la mente humana según los principios del sentido común. Esa obra la empieza a gestar, recién la va a publicar en el año 1764. Piensen que si el Tratado de la Naturaleza Humana se publicó en el 39 y él publica esto, pasaron un montón de años, ¿no es cierto? Es más, las últimas obras de Reed, que son después de la muerte de Hume, en el año 1785, él sigue nombrando el Tratado de la Naturaleza Humana. La paradoja de todo esto, que yo creo puntualmente que no hay cosa de la que más se arrepintió Hume, es de haber escrito el Tratado de la Naturaleza Humana. Sin embargo, es una obra superior, no lo digo yo, no lo pienso solo yo, no lo dicen los especialistas, es una obra superior filosóficamente a las que va a escribir después, que es el ensayo, se llama, son todas parecidas, se llama La investigación sobre el entendimiento humano, que publica en el año 1748. Es una cosa, un compendio de lo, digamos, una cosa mucho más esquelética, si se quiere, que lo que es el Tratado de la Naturaleza Humana, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el momento en el que ellos se conectan en este periodo? Porque en el año 1762, cuando él más o menos ya tiene armado la obra, Reed, le manda un borrador a Hume, ¿no? Un borrador de lo que él escribe. Y en ese borrador, en realidad no se lo manda, se lo mandan a través de un amigo común, que es un teólogo que se llamaba Hugh Blair, ¿no? Otro gran pensador y profesor en la Universidad de Edimburgo. Entonces, él es el intermediario, ¿no? Él le manda una carta, se la da a Hume, Hume la contesta, se la da, y así va, ¿no? Entonces se pasan 2 o 3 cartas, y ahí Hume hace algunas, en general Hume nunca contestaba nada, porque ya estaba, digamos, un poco cansado de su situación y dada su personalidad, que tenía mucho que ver, ¿no es cierto? Entonces él generalmente no contestaba, pero en este caso se ocupa principalmente de contestarle a Reed. Él no deja pasar esa obra, yo creo que le advierte que es una obra muy profunda. Y entonces hace como alguna corrección, le dice algo de que el método que él propone en ese borrador no lo ve claro, y le dice 2 o 3 cosas más a Blair, que es el intermedio, para que le diga a Reed. También hace esos comentarios propiamente humeanos, ¿no? Porque tanto Blair como Reed eran párrocos, Blair era un predicador y un teólogo, y le dice, bueno, ojalá, dice, los párrocos se limitasen a su antigua ocupación de preocuparse los unos por los otros, y dejasen a los filósofos argumentar con templanza, moderación y buenos modales. Bueno, la respuesta es un tanto dura, pero refleja un poco la personalidad de Hume. Sin embargo, está claro que él le dio mucha importancia a la obra. Y luego, no conforme, lo que hace Reed es acercarle un borrador. Es un texto de 5 páginas. Yo ese borrador hice una traducción al español ahora, donde él muestra en detalle
qué es lo que quiere proponerle, o sea, qué es lo que él propone en esa obra, ¿no es cierto? O sea, el borrador que Reed le manda a Hume es para decirle, mira, yo quiero que vos entiendas lo que yo estoy proponiendo, ¿no es cierto? Bueno, ahí terminó todo, se agradecen mutuamente, se saludan, y yo creo que no hubo ninguna comunicación más hasta que Hume se muere. Pero hay algo interesante, que es que, porque yo digo que seguramente se tomó en serio la propuesta de Reed, es porque en el año 1775, cuando él ya se está por morir, sabe que está enfermo, hablo de Hume, él le dice a su editor que ponga las obras completas y que a partir de todas las obras que se van a editar, le ponga un anuncio a cada obra, donde diga esto es un anuncio dedicado especialmente al Dr. Reed, ¿no? Y en ese corpus, digamos, en esos libros que él reconoce como propios, quita el Tratado de la Naturaleza Humana. Lo cual, para los que se dedican a Hume, uno no sabe por qué lo hace, porque es un libro rico filosóficamente, y además porque él deja abiertas posibilidades. Él es un escéptico en cierto modo, pero tampoco responde absolutamente todo, ¿no? Lo plantea como un filósofo moderno, digamos, desde esta perspectiva. Entonces, simplemente ahora les menciono, no sé cómo voy con el tiempo, ¿cuáles son? ¿Por qué Reed, digamos, dice que Hume es un escéptico? ¿No es cierto? Bueno, el tema es que lo que dice en el Tratado de la Naturaleza Humana, Hume trata tres cuestiones que son los puntos álgidos, ¿no? Él dice que no se puede conocer al yo o la identidad, por supuesto tampoco la sustancia, no se puede conocer el mundo exterior, y no se puede conocer, y explica lo que es la causalidad, pero en qué aspectos, o sea, lo que hay que distinguir es cómo él interpreta esto. Lo que él dice es que nosotros todos creemos es que hay un mundo exterior, que hay causalidad en las cosas, y que tenemos una identidad o un yo. El problema, dice Hume, es que la filosofía debe sobrevolar estas ideas y de alguna manera encontrar las razones por las cuales nosotros tenemos estas creencias. Es decir, debemos fundamentar estas creencias filosóficamente. Entonces él dice, él en lugar de partir de la realidad, lo que hace es ponerse a analizar la mente humana. Es un análisis psicológico, o sea, es psicológico lo que él hace. Él, por supuesto, va a negar va a negar todo supuesto metafísico, pero sí va a decir que lo que no se puede conocer de manera metafísica, o no se puede aceptar como un fundamento metafísico, puede ser explicado psicológicamente, desde la mente humana. Entonces, nosotros tenemos en nuestra mente percepciones, dice él, y esto lo digo sintéticamente, simplemente para llegar al punto por el cual Reed lo considera un escéptico, y esos son todos los contenidos representativos que tenemos, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que él analiza? La paradoja es que él analiza la mente humana, pero al final del Tratado de la Naturaleza Humana dice que la mente no se puede conocer, entonces también hay una contradicción en la mirada que tiene Hume. Ahora, lo que nosotros tenemos, el material originario de nuestro conocimiento viene de la experiencia, es decir, del mundo sensible, de lo que recibimos como impresiones del mundo exterior, y que captan nuestros sentidos. Entonces, dice, bueno, ese material es el material que nos viene de afuera, pero nosotros no podemos conocerlo, ni tampoco me voy a detener en el análisis de las capacidades que permiten el conocimiento, es decir, de los sentidos externos. Él es más, esta es la gran diferencia con Reed. Reed hace un análisis científico brillante sobre lo que son los sentidos externos, ¿no es cierto? En cambio él dice, esto no, porque esto más bien pertenece a los anatomistas, a los filósofos de la naturaleza, y un plumazo se mete en el análisis de la mente. Entonces, dice que estas impresiones que nosotros tenemos llegan de manera desconocida, son inexplicables para la razón humana. Nos otorga los datos inmediatos de los sentidos, indicándonos los contenidos primarios y originales de la experiencia. Generalmente se dice que Hume es un empirista, por ahí estildarlo, pero ¿qué quiere decir esto? Que la fuente del conocimiento es la experiencia, ¿no es cierto? Pero esa experiencia, esos son datos que me vienen de afuera, que yo en realidad no sé bien qué son,
Y lo que tengo que hacer es ordenarlos en la mente. Entonces, ¿qué es lo que tiene la mente? La mente está llena de percepciones, y estas percepciones se distinguen en dos posibilidades, que son las impresiones o las ideas. Entonces, ¿por qué es el que todo el material viene del mundo exterior? Porque si yo no tengo, por ejemplo, el privado de algún sentido, una persona ciega no puede tener una impresión de rojo. Entonces, por ejemplo, no de un color, por lo tanto tampoco va a tener una idea. ¿Cuál es la diferencia entre impresiones e ideas? El grado de vivacidad, es decir, una idea es una percepción débil, es cuando yo recuerdo una impresión y vuelve a mí, eso es una idea. Es una percepción, es una impresión débil, y las ideas son todo este paquete de, digamos, digamos, de pensamientos. El pensamiento está compuesto de ideas, mejor dicho. El material originario viene de la experiencia, pero después se desvincula de la experiencia, ¿no es cierto? Entonces, las ideas son copias débiles de las impresiones, ¿y qué es lo que nos permiten? Nos permiten pensar y nos permiten relacionar. Entonces, hay dos cosas importantes en Hume, por eso digo que es un análisis muy psicológico lo que hace la mente. Él dice, también tenemos memoria y también tenemos imaginación. Entonces tenemos ideas, percepciones, tenemos la memoria que permite recordar esas ideas, cuando las recuerdo esas ideas son débiles, y a su vez tenemos la imaginación. ¿Qué es la imaginación? La imaginación es la que permite conectar ideas. Y en este punto, si se puede salvar a Hume en algún aspecto, podemos decir que es un naturalista, porque él dice, bueno, hay una cierta fuerza de la naturaleza que hace que nuestra mente conecte según tres principios, que son la causalidad, la semejanza y la contigüidad, ¿no es cierto? Él dice, no son fuerzas no es algo puramente natural, no sabe probablemente cómo llamarlo, sino dice, es una fuerza que prevalece, ¿sí? Es algo que hace que yo pueda conectar. Y en el fondo, cuando yo uno mis ideas a través de estos tres principios, lo que estoy haciendo es comprendiendo el mundo exterior. Ahora, él dice inclusive que estas tres fuerzas, que son, dice, parecidas a la ley de gravitación de Newton, ¿no? Son las que gravitan en la mente nuestra y que combinan las ideas de esta manera, son el cemento del universo, porque en realidad yo le doy identidad al universo si tengo estas ideas previas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el problema acá? Que él diluye tanto la idea de identidad, la idea del yo y la idea de causalidad. ¿Qué es lo que va a decir él? En realidad, toda la teoría de Hume se reduce a la idea, digamos, la epistemología de Hume se reduce a la idea de causalidad, porque la causalidad no surge de una impresión, digamos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que sucede? No es una idea a priori. En realidad Hume le está hablando a los cartesianos, ¿no es cierto? Está hablando al racionalismo. Dice, la causalidad no es algo que es a priori, ni tampoco es una impresión, porque si yo tuviera impresión de causalidad, necesariamente tendría una idea de causalidad, pero no tengo impresión de causalidad. ¿Qué es lo que observo? Observo que los acontecimientos en el mundo siempre están más o menos presentados de la misma manera, y que si percibo el fuego, si me acerco al fuego me quemo, me pasa una vez, me pasa dos veces. Entonces se me hace un hábito a mí, ¿no es cierto? La idea de causalidad surge como un hábito de ver las cosas conectadas de manera continua. Entonces, ¿qué hace la mente? Cuando tiene todas estas ideas se forma un hábito. Y cuando tiene el hábito, la mente siente, anticipa que eso va a seguir sucediendo de esa manera. Esa sensación, que Hume la llama impresión de reflexión, es lo que da origen a la idea de causalidad. Entonces, ¿qué es la causalidad? Digamos, el sujeto, la naturaleza humana pone la causalidad en el mundo. Es la única cosa que dice Hume, y es la que mantiene, inclusive en la investigación sobre el entendimiento humano. ¿Qué es lo que quita lo que voy a decir ahora? Él habla de la identidad. Él dice que nosotros también pensamos que el mundo, el mundo está afuera. Esto es lo que tiene de paradójico cuando uno lee el Tratado de la Naturaleza Humana. Uno observa que Hume por un momento parece que está parado al lado del sujeto y se queda ahí, y por el otro lado dice, es cierto que todos tenemos la creencia sobre esto, es cierto que pensamos que hay un mundo, es cierto que todos sabemos que tenemos un alma, pero ahora yo voy a decir cómo hacemos pero eso no lo puedo demostrar, entonces ahora voy a decir de qué manera nosotros nos damos cuenta, o intenta demostrar desde el sujeto de qué manera tenemos estas ideas.
Y la otra entonces se sucede más o menos lo mismo, el mundo se me presenta siempre de una manera ordenada, las percepciones se me presentan siempre de la misma manera, cuando yo salgo de la habitación y vuelvo a entrar, veo las cosas en la misma disposición. Entonces, ¿qué hace la mente? Las empieza a asociar, y una vez que las empieza a asociar, siente que eso que está ahí debe ser así, ¿no? Nuevamente, ante tantas ideas, nuevamente surge un sentimiento, una impresión, una creencia de que lo que está afuera debe ser de ese modo. Y lo mismo, por último, que es lo más complicado en él, es el tema de la identidad personal. Porque justamente lo que él dice es que cuando nosotros no podemos decir lo que es el yo. Es decir, cuando yo vuelvo sobre mí mismo, lo único que observo son un montón de percepciones. Desde mi pasado, las conservo en la memoria, puedo proyectar cosas hacia el futuro, pero lo que soy yo no es más que una suma de un montón de percepciones, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace la mente? La mente le da una, digamos, cuando yo empiezo a observar que hay todo una, digamos, hay un proceso de percepciones que se surgen, que se van dando a lo largo del tiempo, lo que yo hago es darle una identidad a ese montón de percepciones que se suceden, pero es una ficción, dice él. En realidad eso lo llama él una ficción metafísica. Pero de todas maneras yo puedo aceptar, digamos, puedo entender que la única explicación posible es darle una identidad a partir de este sentimiento que surge en mí de creer que eso debe ser así. Es decir, la identidad es una suma de percepciones. Él inclusive dice, es como los actores y el teatro. Yo conozco a los actores, pero desconozco lo que sea ese teatro. A tal punto que a eso es lo que más lo trastorna a Hume, y al final del Tratado de la Naturaleza Humana, él dice, yo no lo puedo solucionar este problema. La verdad, no encuentro manera de poder contestar. Si digo que todas las percepciones son realidades distintas y no logro encontrar un nexo entre las percepciones, me tengo que declarar escéptico. Es decir, no puedo llegar a comprender qué es la identidad personal, pero probablemente, dice él, en el futuro, algunos puedan dar respuesta a esto. Bueno, estas fueron las tres ideas detonantes, ¿no? Con respecto a los escoceses que estaban leyendo el tratado. Ahí empieza toda la actividad de Reed, digamos, para ver de qué manera él, precisamente Reed, no es un pensador profundo, no está respondiendo desde una actitud, bueno, no, es un escéptico y hay que atacarlo, sino tiene un respeto muy grande por Hume, y eso se nota cuando le habla, cuando las pocas veces que se hablan. Si bien es un poco duro cuando escribe sobre él, o cuando menciona a Hume en sus textos, es evidente que lo cree un gran pensador, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo pienso sobre lo que yo, digamos, humildemente pienso, es que en cierto modo por ahí, esto ya suena a filósofos posteriores, el análisis que hace Hume, ¿no? Por ejemplo, Kant dice que Hume lo despierta de su sueño dogmático, y lo aniquila a Reed, ¿no? No lo quiere, pero bueno, este es otro tema, ¿no? Que habría que ver por qué, a través de quién lo leyó, y un montón de cosas más que tendrían que ver con esta investigación. Ahora, yo lo que creo es que por ahí la mentalidad de Hume fue difícil de comprender para la época. Hume siguió sosteniendo durante toda su vida que fue una obra de juventud de la que se arrepiente, eh, y yo lo que creo es que él en realidad quiere llevar su método experimental a las últimas consecuencias, ¿no? Sin hipótesis, sin supuestos, descubre, como algo muy importante, los elementos subjetivos que intervienen en la formación de las nociones básicas acerca de la realidad fáctica, ¿no? Por eso es que, más bien, no sé si es un escéptico absoluto. Cuando uno lee el tratado, él permanentemente hace alusión a la naturaleza y a la fuerza y al sentimiento, sino que más bien debería por ahí ser calificado de crítico en cuanto para él fija los límites al conocimiento, ¿no? Esto es lo que va a venir después. Entonces, Reed, esto lo digo un poco más, digamos, esto me está ocupando ahora en el momento de la investigación, digamos, es lo que estoy investigando puntualmente en este momento. Lo que quiere hacer es invertir la teoría de las ideas. Él la llama, digamos, la palabra teoría de las ideas no es de Hume, es de Reed. Él dice que con mayor o menor, es muy drástico, ¿no? Dice, con mayor o menor diferencia, desde Platón hasta Hume,
siempre existió esta teoría de las ideas, donde la idea es una representación, una copia, o lo que queramos llamarla, en el caso de Hume, una copia de lo que está en el mundo exterior, ¿no? Es más, dice, yo también pertenecía yo formaba parte de esta idea, pero ahora con la lectura de Hume había todas las consecuencias, y esto me lleva, si sigo manteniéndome dentro de esta línea, voy a terminar en un escepticismo radical, dice. Entonces, él dice que en realidad el escepticismo moderno, que se inicia con Descartes, no concibe el monstruo hasta 1739, esas fueron sus palabras, ¿no? Hasta 1739, cuando se publica el tratado. Pero ya se llevaba, dice él, en el útero desde sus comienzos. Esto lo dice en el final del libro que escribe en el año 1764. Entonces, él también dice, no se trata de ser ingenioso, porque a veces lo ingenioso, lo ve a Hume sumamente ingenioso, dice, no ayuda a la filosofía, sino que al contrario, la llena de teorías falsas. Y después dice inclusive, el autor del tratado, no me lo imagino tan escéptico como para alegar que sus libros no debían leerse y que él debía retener su identidad personal hasta recibir el honor y la reputación que justamente merece su grandeza metafísica, ¿no? Entonces, esta es un poco la idea, ¿no? Si sigo en la línea de la teoría del conocimiento que se viene planteando, caigo en el escepticismo. Entonces lo que él hace es una contrapropuesta o una propuesta distinta, que es la que le hace llegar a Hume. Entonces, lo que hace básicamente es rechazar, ¿no? El principio, cito, dice, el principio que quiero expresar es que todos los objetos del pensamiento humano son impresiones o ideas, el cual yo estaba dispuesto a aceptar hasta que leí ese tratado, pues advirtiendo que si esto es verdadero, yo sería un perfecto escéptico. Entonces pensé que esta cuestión merecería una revisión súper meticulosa. Realmente Reed es un filósofo muy profundo, un científico también, y él dice, en realidad el tema está en que no tenemos que comenzar por las ideas, sino por los juicios, ¿no? Todas las operaciones de los sentidos, por su propia naturaleza, implican juicio o creencia. Cuando percibo o siento algo, por ejemplo, un dolor o un sabor, por ejemplo, ¿no? No solamente tengo la noción de dolor, sino que creo en su existencia. Y esa creencia no surge de comparar ideas, como decía Hume. Comparo ideas, impresión y reflexión, acá está, esta es la conclusión, ¿no? Comparando ideas, llego al mundo exterior. Dice, eso no surge de comparar ideas, sino que está incluida en la propia naturaleza de la sensación. No debemos comenzar analizando nuestras ideas para alcanzar desde allí otras realidades, sino que debemos comenzar por los juicios. Entonces, los juicios son juicios originales y naturales, son parte, dice él, del mobiliario que la naturaleza le dio al entendimiento y son voluntad de nuestro creador. Y nos sirven para guiarnos en los asuntos de la vida. Todo lo que se oponga al sentido común es absurdo. Algunas críticas que se le hacen a Reed es que él siempre apela al vulgo, ¿no? Es la palabra que usan los modernos para hablar de esto, pero en realidad no es tan así, porque precisamente él dice que todo lo que diga la experiencia del hombre común sirve, porque no tiene que chocar con la filosofía. Y por otro lado, por otra parte, él toma como principios del sentido común las reglas del filosofar de Newton, por ejemplo, ¿no? Entonces, es una combinación de lo que el sentido común nos presenta como hombres, más lo que la ciencia y el conocimiento que él tiene le permiten, digamos, fusionar en este pensamiento filosófico. Entonces, ¿qué es la percepción? Dice él, es un acto complejo que implica, por un lado, la sensación, pero a su vez implica creer o tener un juicio sobre la existencia, ¿no? La convicción de que ese objeto existe, inmediatamente. Entonces, las sensaciones evocan de manera inmediata al objeto. Y al mismo tiempo, digamos, surge esta creencia de que ese objeto está. Una de estas evocaciones naturales es justamente la que Hume va a negar, es la noción de mente. Otra es la otra negación de Hume, digamos, la imposibilidad de conocimiento del mundo. Y la otra es el yo. Entonces, Reed justamente dice que todos los principios del sentido común, que en la investigación sobre la mente humana prácticamente no los trabaja, sino que lo hace en las obras posteriores. Yo todavía a este punto no llegué a la lectura,
Pero sí, él dice, todos los principios del sentido común deben ser los que nos tienen que guiar en el filosofar. Por ejemplo, la existencia de que yo soy consciente, de que los pensamientos me pertenecen, de que los recuerdos con claridad son reales, que tengo una identidad o una identidad personal continuada, y además todos los principios gramaticales, lógicos, matemáticos, etc. Bueno, más o menos esta es la presentación. No sé si se fue entendiendo. ¿Sí? Muchas gracias. De tiempo, perfecto. Y bueno, muchas gracias, le damos por la exposición, muy interesante. Y abrimos espacio ahora a preguntas, ya sea por el chat o levantando la mano virtual, o se puede abrir el micrófono y preguntar también. Comento que precisamente es un tema de investigación, por ahí puedo contestar y por ahí no puedo contestar. Perfecto. Raúl, que ya está ahí levantando la mano. Raúl, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Muchos saludos a la familia. Y gracias, Raúl. yo solamente, bueno, muchísimas felicitaciones por tu preparación, por tu conocimiento. Yo los voy a escuchar a lo que digan los demás que van a decir cosas importantes. Yo solamente le pido al centro de estudiantes si me da permiso para un pequeño chascarrillo. Porque a propósito de lo que dijiste al principio, los escoceses dicen que ellos inventaron todo. Bueno, me sale un cartelito como que la conexión es inestable, no sé si se escuchó, que los escoceses dicen que ellos inventaron todo, ¿no? Bueno, las dos invenciones de los escoceses más simpáticas, si queremos, una es el fútbol y la otra es la Acrópolis de Atenas. Sí. Porque en la ciudad de Edimburgo ellos tienen una pequeña acrópolis. En la parte alta hay una acrópolis. Bueno, nada más que eso, me callo la boca. Gracias. Buen dato. Gracias, Raúl. Gracias, Raúl. ¿Y alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta, Vivian. Sí. Antes que nada, muchas gracias por tu presentación. Mi pregunta en realidad es bastante concisa y simple. Yo no me termina de quedar claro si Hume se arrepintió de escribir por las consecuencias sociales que le generaron o porque se arrepiente de distintos principios filosóficos que tenía ahí. Pues si después lo profundizó en obras siguientes parecería como, contradictorio, ¿no? Yo creo que Hume no se arrepintió de nada, simplemente una cosa, la obra más profunda es la primera, que es el Tratado sobre la Naturaleza Humana. En la investigación, que es del año 47-48, él hace como un paneo de todo, pero por ejemplo no vuelve a tocar el tema de la sustancia, no vuelve a tocar el tema de la identidad, no vuelve a tocar temas que tienen que ver con el mundo exterior, sí toca el tema de la causalidad, que es, supongo yo, que él debe considerar la más brillante de sus ideas. Yo creo que él o sea, si uno mira un poco el temperamento del autor, no sé, a veces uno leyendo las obras va tanteando, ¿no? Como pensaban. Yo creo que Hume se cansa. Es decir, él quería, por ejemplo, ser profesor en Edimburgo, había estudiado en Edimburgo, no consigue ser profesor. Yo creo que él se va a dedicar a la producción de ensayos literarios, políticos. Es más, escribió una historia de Inglaterra que tenía dividida completamente, ¿no? En enemigos por un lado y amigos por el otro. Todas las obras de él fueron muy controvertidas en su momento, pero inclusive reconocido por sus coetáneos y contemporáneos, fue un pensador brillante. Pero sí, yo creo que él más bien debe haber habido un cansancio de luchar contra algo que no iba a ser aceptado nunca, ¿no? Pienso, no sé si te contesté. Sí, me contesta. Muchas gracias. No, por favor. Maya. Una pregunta, bueno, felicitaciones, Vivian. La pregunta es muy sencilla, que es la siguiente, digamos, ¿por qué crees que mientras Hume, digamos, es una institución cuando uno estudia
Historia de la Filosofía Moderna, ¿por qué Reid prácticamente no tiene cabida? Y aquí lo estoy viendo al profesor de Moderna, Yo creo que debería contestarlo Martín Martín. Sisto, y sé que a mí me puso muy contenta cuando dijo que lo iba a incluir en su programa, pero ¿por qué te parece que hay tal negación de Reid que solamente en el ambiente ya muy de investigadores la figura de Reid aparece con cierta importancia? No sé si Martín vos querés hablar, pero quién sabe, podés decir más que yo, pero lo que yo sí sé es que Reid tiene una influencia muy grande en Estados Unidos y también en Francia, un poquito más adelante en el tiempo, y también en Estados Unidos es sugerido para estudiar en las universidades. Lo que pasa es que inclusive cuando uno lee los que comentan sobre ambos pensadores, las personalidades fueron muy distintas. Yo creo que Hume se consideraba por ahí una especie de genio, y Hume, perdón, Reid no, Hume, en cambio Reid era una personalidad mucho más pausada, mucho más humilde, pero eso no tiene nada que ver con la recepción. Yo creo que también la lectura que después se hizo de Reid probablemente no fue a través de Reid. Si querés te cedo ahí la palabra, Martín, que vos estás por ahí podés saber, aportar algo al tema, y entonces también se malinterpreta. Probablemente Kant no haya leído, digamos, directamente la obra. Inclusive leí que Hamilton y otros alumnos de él, como que también cuando hicieron la recopilación de sus obras, probablemente desmerecieron un poco el origen, la filosofía más pura de Hume. No sé si contesté suficiente, pero yo creo que sí, la paradoja es que Reid fue mucho más conocido y aceptado en su momento, y Hume no. La historia después se dio un poco vuelta, ¿no? Horacio. Bueno, no sé, ¿se escucha? Sí. Brevemente, yo retomo lo que explicaba Vivian. Señalo dos factores que está trabajando Vivian. Uno, creo que la teoría de sentido común, cuando llegó a Alemania, fue vulgarizada. Entonces, se toma como una filosofía popular, que es la que sufre el descrédito de Kant y después de Hegel. Entonces no llega a Reid directamente a estos lectores, sino una versión, la de Beatty, también una difamación por parte de Joseph Priestley, que era un autor poco conocido, pero que en su momento tenía mucho peso. Y esto es un factor. El otro factor es que es el juicio terminante de Kant, que tiene en el prefacio de la crítica de los prolegómenos para toda metafísica futura que quiere presentarse como ciencia, que es un prefacio lapidante y simplificador, en donde él lo equipara a Beatty y eleva a Hume a los altares, prácticamente Kant, porque él está preocupado, y yo creo que la historiografía ha tomado mucho de eso, de presentar la filosofía crítica como la famosa síntesis entre el pensamiento dogmático y el pensamiento escéptico. Y Reid sale de esa alternativa cerrada. El juicio de Kant pesó mucho, y las investigaciones que se han hecho muestran que Kant no hay indicios que lo haya leído directamente a Reid, sino que él leyó a Priestley. Y todo eso es uno de los factores que después se podría investigar más, y en eso está Vivian, y nos lo va a explicar en las, supongo, futuras exposiciones, por qué no tuvo tanta importancia. Pero ahora, bueno, de hecho se empieza a traducir, y a traducirse mucho en castellano por editoriales como Trota desde 2004 en adelante. Así que seguramente va a haber más recepción. Buenísimo, muchas gracias Martín. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Yo tengo una pregunta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Si no entendí mal,
para Rill, el sentido común es como un límite en la justificación de nuestro conocimiento. Es aquello que no podemos llegar a justificar si queremos justificar nuestro conocimiento, es el límite. ¿Puede ser que lo haya entendido mal en este sentido? Es un principio que está en la naturaleza de todos los hombres y acompaña, digamos, todo el conocimiento, toda la vida moral, o sea, acompaña a la naturaleza humana, ¿sí? Es algo que él inclusive dice, estamos hechos así, y habla del artífice de nuestra naturaleza, y estas cosas él las toma como elementos que valen para todos, y esa es por ahí lo que decía hoy, ¿no? Que a veces utiliza mucho el ejemplo del vulgo, usa esa palabra, que como decía es muy común en la filosofía moderna, pero en realidad la filosofía implica las dos cosas, y el sentido común está en la gente común, y también tiene que estar en el filósofo, ¿no? Y es un principio que te acompaña, digamos, que está en tu propia naturaleza. Entonces, él desarrolla luego una especie, son como axiomas, ¿no? Si querés, digamos, ideas que él planta y dice, bueno, esto es sentido común. ¿Mm? En este tema estoy trabajando, no sé si te puedo contestar completamente todo lo que pudiera contestar, pero es esto. Claro. Perfecto, gracias. Era para aclarar. Ese tema lo trabaja en las obras posteriores, ¿no? En la obra de 1785. Ahí es como que menciona más claramente que entiende cuáles serían esos principios del sentido común. Y en la primera obra dice, se desprenden de lo que piensa la gente, y también toma digamos, las reglas del filosofado de Newton. Esos son principios del sentido común, ¿no? Y los aplica también. Como por ejemplo, no buscar más causas que las necesarias, ¿no? Esas cosas. Dicho de una manera muy general. Claro, y es, digamos, la justificación es simplemente utilitaria, no nos es útil poner en duda el sentido común, o nos es imposible Yo diría que en realidad alejarnos. es imposible dejar Nos el es sentido imposible porque común. está dentro de nuestra naturaleza. Claro. Sí, Hume también habla de sentido común. Lo que pasa es que Hume va oscilando entre lo de afuera y lo de adentro, y termina, las ideas metafísicas las termina destruyendo, ¿no? Pero también siempre reconoce que hay un mundo externo, ¿no? Gracias. No, por favor. Bueno, muchas gracias, Vivian. Muchas gracias por tu interesante exposición. Otro aplauso más, así como dice Raúl. Un aplauso más. Y ahora vamos a hacer una breve pausa de